Hola, pues estoy aquí ahora mismo pensando, ¿no? Estoy volviendo a leer estos pasos y me gustaría dar un concepto que creo que esto va a ser una reflexión, o sea, esto puede ser una reflexión de por sí, que es el peso creativo, el concepto del peso creativo. Em, Cuando tenemos un proceso tan elaborado como por ejemplo es la creación de vídeos, ¿no? La creación de vídeos tiene un nivel de complejidad que pues es como una composición de música o es como escritura de libros o escritura de historias. Es compleja, o sea, sobre todo vídeos que no son vídeos simplemente hablando a cámara, como estoy haciendo ahora, sino que son vídeos narrativos e historias, ¿no? Entonces las historias tienen un proceso que son principio, nudo y desenlace, y pues si la historia quieres que sea buena, pues quieres que ese desenlace haya transformado de alguna forma al que lo está utilizando, al que la está viendo, es lo que yo me refiero. Entonces yo, por ejemplo, soy muy picky, o sea, muy detallista con las historias, y me gusta que las historias que se vean, ¿no? Y que yo cree, pues que transformen. Y de hecho, las historias que más me han gustado o sea, que más me gusta crear, ¿no? Y los vídeos que más me gusta crear son historias que después digas, wow, me ha gustado. Me ha gustado, me ha sorprendido, me ha inspirado. Es como algo que te ha contado esa historia, ¿no? Em, no siempre se consigue, pero sí es verdad que yo estoy muy orgulloso de, por ejemplo, vídeos como, yo que sé, la serie Mamá voy a ser millonario, el vídeo de Marruecos, ¿no? De Marruecos me salvó la vida, la historia de Colombia, historias, o sea, las historias que cuento, ¿no? Si son buenas y me gusta cómo terminan, pues está bien. Hay algunas que no estoy tan orgulloso, ¿no? Porque igual me esfuerzo o igual no encuentro el final que yo quiero, y eso también es un poco como el peso que te pones a la hora de crear, ¿no? Entonces, hasta ahora yo siempre lo que he estado haciendo ha sido siempre ponerme una fecha límite cuando estoy creando, ¿no? Primero empecé con vídeos semanales, ¿no? Entonces todas las semanas tiene que tener un vídeo terminado y publicado, por entonces me forzaba a ser creativo, me forzaba a estructurar, me forzaba a moverme, ¿no? Y a crear contenido. Después lo cambié eso a ponerme una fecha, pero fecha límite de que yo quisiera, por ejemplo, cada 2 semanas o cuando empezara el vídeo, pues ponerme una fecha límite. Y después lo hice con el documental, pues hacer lo que yo quisiera y vi que no estaba avanzando, así que al final tuve que lanzarme a crear el documental, poner una fecha límite y estar trabajando el último mes como un loco hasta el último día, que el último día fue cuando conseguí el documental, pero fue una locura, o sea, me, no lo fue tan loco como pensaba, ¿no? El documental este de Voy a ser millonario, que eran 3 episodios que cada uno eran 15 minutos, o sea que eran unos, pues 15 por 3, unos 60 minutos, sí. 15 son 30 son, sí, unos 55 minutos en total del documental este. Me organicé mejor de lo que pensaba, ¿no? Y tenía más tiempo de lo que pensaba y fui avanzando mejor de lo que también quería, pero también no compliqué demasiado el documental porque si hubiera querido podría haberlo complicado más y haberlo hecho mucho más de mejor calidad. Al final el tiempo que dedicas, ¿no? Hace que sea de mejor o peor de calidad. Y el documental no quedó mal, pero podía haber dedicado mucho más tiempo al proceso de creación, de edición, de efectos especiales. O sea, tiempo es el tiempo. Entonces, con una estructura como estas, ¿no? Esta que estoy aquí mostrando, eh, he creado esta estructura justamente por este concepto que digo yo, que es el concepto de peso creativo, ¿no? O incluso estrés creativo. Y acabo de llegar al pensamiento que eso sucede sobre todo cuando estás cargando demasiado peso y demasiada energía a uno de los pasos, ¿no? Del proceso. Por eso me refiero que cuando haces un vídeo, ¿no? El vídeo son una serie, es un resultado, ¿no? Un vídeo final es un resultado de un multiproceso. Es decir, que hay varios procesos involucrados. En producciones muy grandes como el cine, ¿no? Cada proceso se encarga una persona. Y en sitios más pequeños, como por ejemplo aquí, por este proceso nos encargamos la misma persona, pero en diferentes ámbitos y diferentes estados. Entonces, yo llego a la conclusión de que, por ejemplo, em, cuando estoy bloqueado creativamente, probablemente sea porque estoy en un estado en el que estoy cargando demasiada expectativa o demasiado pensamiento o demasiada fuerza, ¿no? Demasiado exigencia a uno de los pasos, cuando en realidad si sigo el proceso, pues esos pasos después se terminan solucionando. Entonces,
a ver, no digo que esto siempre sea fácil, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando estás en guión, ¿no? Y estás escribiendo un guión, ¿no? Y quieres escribir el texto, lo que quieres decir y todo eso. Y a veces no te sale de todas las palabras, o no te sale en los momentos, o no te sientes cómodo con todo ello. Probablemente sea porque tú estás sentado delante del ordenador, tienes que estar ahí escribiendo guión, y hay veces que tu cuerpo ya y tu mente ya no puede procesar más. Entonces, si tú te fuerzas a ello, probablemente lo que termines sacando de ahí sea pues contenido o ideas poco originales, poco creativas y poco innovativas. Es a lo que quiero llegar. Em, Esto en televisión o en cine lo que suelen hacer es que varia gente escriba el guión. En vez de escribir solamente una persona, ¿no? Donde esa sola persona puede ser una pesadilla porque tiene que estar escribiendo el guión y hay mucho proceso y está el solo, no sé qué. Pues varias personas se reúnen para hacerlo, por tanto, unas pueden pulir los problemas de otras y unas pueden suplir los problemas de otras. Sé que en televisión y en cine no lo he visto, pero me gustaría verlo. Sé que lo que suelen hacer son hasta 3 o 4 personas escribiendo guiones, ¿no? Y sobre todo hacen un proceso de brainstorm, de lluvia de ideas, donde intentan buscar formas, ¿no? En las que el guión van a solucionar los problemas narrativos que los que hay. En plan, cómo el personaje va a solucionar este problema que hay, cómo va a solucionar esto, aquello. Todo eso, pues intentan buscar, lo hacen un grupo de varias personas, ¿no? Donde van lanzando ideas creativas dentro del guión. Entonces, parece una tontería, porque un guión es un guión, ¿no? Y dices, hostia, pues un guión es un guión, no hay nada más. Pero el guión en sí puede estar más o menos denso, puede haber más o menos información dependiendo del número de cabezas pensantes y el número de detalle y de énfasis que has puesto dentro de él. Eh, entonces, por eso hay la diferencia entre un guión bueno y un guión malo. Y si el guión bueno o guión malo es... o sea, si el guión es malo, pues la película va a ser mala por narices. Entonces yo, como no me gusta escribir guiones, ¿no? Eso es la razón por la que he puesto el paso 3 como estructura mínima. Como no me gusta escribir guiones, lo que estoy haciendo es ir creando la historia a medida que la voy narrando, de alguna forma. O sea, cuando... A mí me gusta mucho contar historias al vivo, ¿no? Cuando estoy hablando con una persona, de repente me gusta contar una historia sobre algo que me ha pasado y me gusta ir modificándola, ir estructurándola, ir pensando en cuál es el problema, la solución, mi objetivo, todo eso, ir contándolo mientras voy contando la historia de esa persona. Sin embargo, si haces un guión, pues un guión es demasiado pesado. Entonces, como a mí me aburre, yo lo que voy haciendo yo es pasar directamente al siguiente paso. Lo que suele pasar es que a veces pienso que tengo que escribir todo, o sea, cuando voy a empezar un vídeo, ¿no? No sé por dónde empezar, no sé qué hacer, no sé cómo estructurarlo. O sea, yo cuando, por ejemplo, empecé con la serie Mamá es millonario, no tenía ni idea, o sea, ni idea de cómo iba a ser ni siquiera el primer episodio. Ni idea, o sea, ni absoluta idea. Entonces, a veces intento entrar en guión, ¿no? Y escribirlo desde el guión y empezar a improvisar y todo eso. Pero el problema es que, al menos para mí, esa creación se me hace muy pesada. Entonces, sería un proceso que tendría que estar igual 4 o 5 días escribiendo el guión, ¿no? Para ir, pues, llevar hasta el punto donde quiero yo, cómo solucionar esos problemas que quiero hacer, cómo arreglar esto, cómo arreglar el final, cómo hacer que el final sea entretenido, todo eso, hacerlo desde guión. Y sin embargo, creo que es mucho más sencillo y mucho más fluido, ¿no? Que la propia, o sea, el propio proceso de la grabación, ¿no? Quite un poco de peso a ese guión. Entonces, pues a lo que me refiero. Cuando estás trabajando tú solo y te lo puedes permitir como puedo hacer yo, en vez de tener que hacer una estructura mínima, o sea, en vez de tener que no hacer una estructura mínima y escribir todo el guión, lo que hago yo es crear una estructura mínima, empezar a grabar y cuando empiezo a grabar, pues desde ahí empiezo a improvisar. Y desde ahí me van a venir muchas locuras y muchas ideas, ¿no? Que solamente se me ocurren cuando estoy empezando a grabar, solo cuando estoy hablando a cámara. No se me ocurren cuando estoy sentado en la silla y puedo estar, igual me puedo pasar, yo qué sé, me podría pasar 5 días escribiendo el guión, ¿no? Y un día me siento, no lo veo, otro día me siento, no lo veo claro, lo vuelvo a leer, no lo veo claro, no lo veo claro, no lo veo claro. Y después me siento media hora delante de la cámara, empiezo a hablar y en media hora me echo todo el vídeo entero, tengo la estructura entera del vídeo, tengo la parte narrativa, tengo la parte no narrativa y desde ahí puedo empezar a construir. Siempre puedo quitar trozos del vídeo, siempre puedo volver a grabar trozos si no me han gustado, siempre puedo añadir voces en off o momentos en los que estoy incluso actuando una escena en otro sitio, siempre puedo hacer esas cosas. Pero si no hay un paso, o sea, si no voy al otro paso, que es el de grabar,
yo personalmente me siento mucho más atascado. ¿Por qué pasa atascado? Porque te estás forzando y estás poniendo demasiado peso sobre algo que igual no es lo tuyo. Y también hay que tener en cuenta las habilidades de cada uno. Hay gente que se le da muy bien escribir, hay gente que se le da muy bien hablar, hay gente que se le da muy bien pensar, hay gente que se le da muy bien tocar música. Y si a ti se te da muy bien hablar y te da muy bien expresarte, ¿no? Tal vez hacerlo otra vez, obligarte a sentarte en una silla escribiendo, sea como atar a un pez y sacarlo fuera del agua. O intentar, había un ejemplo que era enseñar a un pez a trepar a un árbol. Pues eso va a ser muy complicado y va a ir en contra de tus propios principios. Entonces ahí es donde quiero llegar. Y ese ha sido mi mayor error que he cometido yo a la hora de crear en sí. Porque me pongo demasiado peso en este paso antes de llegar a este. Y también pongo demasiado peso en este paso si no tengo este. Estos son los pasos más complicados para mí. Estos dos, simplemente por la cantidad de peso que me pongo. Sin embargo, si los vídeos que mejor fluyen para mí han sido vídeos que he puesto una estructura un poco básica, ¿no? Por ejemplo, el vídeo de Colombia. El vídeo de Colombia lo grabé muy básico. Se me ocurrió o sea, ya sabía la idea porque quería contarla. Esa era una historia que quería contar. El título de la miniatura se me ocurrió en el momento. Dije, hostia, me abandonaron en Colombia. Un día dije, quiero contar este vídeo. ¿Cómo lo voy a contar? Vale, título va a ser este, miniatura va a ser pues una foto de ellos como me abandonaron. Creé una estructura básica de conté lo que iba a pasar, ¿no? Todo lo que iba a ir narrando. Me puse delante de la cámara, empecé a contarlo delante de la cámara, conté todo, hubo muchas partes que quité, muchas partes que no me costaron mucho, hubo muchas partes que no tuve que repetir. Fue un caos, o sea, el vídeo no fue literalmente me senté a la cámara y ya está. O sea, hubo muchas partes que tuve que repetir, muchísimas. Pero después de eso, ¿no? Me puse en edición y la edición fluyó muchísimo mejor. Fluyó a un nivel súper, súper bueno porque ya tenía una base, ¿no? Ya tenía una base con la que estaba trabajando. Y después hubo partes que quité, dije, hostia, aquí quedaría súper bien una voz en off. La quité esa parte, puse después la voz en off, escribí en guión cómo era la voz en off, empecé a narrarla yo así, hostia, me gusta. Ah, esta parte no, voy a volver a repetir, la repito otra vez esa parte. Y así fui cogiendo y fui creando todo eso, ¿no? Y después hasta el punto de que simplemente lo pulé y lo envié. Por eso digo que saber muy bien cuáles son tus ventajas, ¿no? Yo digo cuáles son las mías. Igual la tuya es edición y simplemente puedes empezar todo desde edición y desde ahí hacerlo. Pero a mí personalmente cuando me siento delante del ordenador, ¿no? Puedo ser muy creativo y puedo ser hiper creativo delante del ordenador, pero tiene que haber una base ya y tiene que haber ese espacio donde a mí me gusta expresarme, que sería a través de eso, a través de la cámara, a través de contar cosas. Así que nada, no te pongas mucho estrés en pasos que igual no son los buenos para ti. Aprende muy bien cuáles son tus ventajas y tus debilidades, qué se te da bien, qué no se te da bien, y trabaja desde ahí. No te pongas demasiado peso en cosas que no quieres trabajar y que no te gustan, porque entonces si no te lo va a hacer mucho más complicado de lo que tiene que ser. Hasta ahí esta reflexión.